¿Cómo están, amigos de Diario Sin Fronteras? Tenemos el grato placer hoy de conversar con uno de los más grandes escritores peruanos. Estamos hablando de Santiago Roncagliolo, quien ha llegado a Arequipa para presentar su último libro, que no es un libro de ficción, sino un libro de investigación periodística. Se llama el libro El Pastor y los Lobos. Gracias, Santiago, por estos minutos con nosotros. Y quisiera empezar, no sé si estás de acuerdo conmigo en que el personaje central de este libro es el Papa León XIV, ¿sí? Sin duda, gracias a ustedes por la invitación. Esta es la historia de cómo un misionero en el norte del Perú acabó en 2 años convirtiéndose en el Papa. Pero también es una historia muy personal en la que yo trato de entender por qué la gente tiene fe, qué es lo que hace que el Papa sea importante, porque hay 1.400 millones de personas que creen a pies juntillas en lo que dice un hombre con una sotana blanca, ¿no? Y entonces es a la vez una investigación periodística, casi un thriller político, de la política dentro de la Iglesia, y a la vez un libro muy íntimo y muy personal, en la que busco en mi propia educación católica qué es lo que había ahí y por qué creer. El Papa, narras desde el inicio del trabajo que hizo Prevost aquí en Perú, en el norte, y tuvo un trabajo muy duro, ¿no? Incluso nos graficas bien el trabajo que hizo él en la investigación que realizó la Iglesia Católica contra los padres pederastas o que abusaron, y casos que fueron denunciados por periodistas como Paolo Gas, ¿no? Por ejemplo. Sí, Robert Prevost, como obispo de Chiclayo, se fue convirtiendo en alguien que lidiaba con el lado oscuro de la Iglesia, con los abusos sexuales, con los delitos financieros, incluso con un obispo que mandaba sicarios a otros sacerdotes, y era capaz de resolver todas estas cosas sin generar enfrentamientos, con mucha discreción y sin discordias. Y eso es lo que llamó la atención de Francisco, porque la Iglesia está llena de oscuridad, y hay que resolverla. Y entonces Francisco lo llevó al Vaticano, lo puso a dirigir el dicasterio donde lo verían todos los cardenales, lo ascendió a la máxima categoría de cardenal, y trató de hacer todo lo posible para que él fuese su sucesor. Lo que pasa es que cuando Francisco está claro que va a morir y que va a haber un cónclave y que el sucesor podría ser Prevost, acusan al propio Prevost de haber encubierto a un abusador sexual. Y eso convirtió la historia en una investigación sobre el bien y el mal, y quién es perfecto y quién es completamente puro, y quién está libre de pecado. Es un caso quizás muy particular que alguien como Prevost, que se enfrentó a lo más tenebroso de la Iglesia, llegue a donde llegó, ¿no? Normalmente estos sacerdotes que se enfrentan a lo más oscuro de la Iglesia terminan, no sé, aislados, apartados, ¿no? Pues la Iglesia suele resolver sus cosas en silencio. Esperan mucho tiempo, y su ideal es que te jubiles antes de tener que enfrentarse a ti. Pero durante mucho tiempo, y esto es algo que tendría que descubrir Francisco, y esto es un poco el principio de esta historia, durante mucho tiempo no resolver los abusos sexuales y simplemente trasladar a los sacerdotes a otros sitios hizo que la Iglesia no tuviese ni siquiera la conciencia de qué magnitud estaba adquiriendo este problema. Y cuando de repente explotó, le costó el papado a Benedicto XVI, que tuvo que renunciar, entre otras cosas por eso. El propio Francisco tampoco era muy consciente hasta que hizo un viaje a Chile. Sí, claro. Y ese viaje fue un desastre. Él había nombrado obispo a un acusado de complicidad con los abusos sexuales, y lo defendió en público. Y la reacción fue de asco y de rabia por parte de los católicos chilenos. Quemaron iglesias todavía, ¿no? Pusieron bombas en iglesias, desertaron de sus actos, lo acusaron de complicidad. Y entonces Francisco se dio cuenta
de que había que dar un golpe de timón, de que había que cambiar la política hacia este tema, que eso podía llevarse de encuentro en la iglesia misma. Poco después, aquí en el Perú, que ya está a punto de explotar el tema de los odálites, un obispo de Chiclayo, Robert Prevost, empieza a presentarse como el encargado de estos temas, ¿no? De los temas de abusos sexuales. Sí, y fue clave en eso, ¿no? De alguna forma, en que la iglesia reconozca esto y sancione a los culpables. Lo que hizo que fue muy inesperado, porque la iglesia se cerraba ante cualquier ataque y consideraba enemigo a cualquiera que lo denunciase. Lo que hizo Prevost, con la ayuda del nuncio Girasoli y algunos otros obispos, muy pocos, fue proteger a los periodistas que los denunciaban. A Salinas y Ugaz. A Salinas y Ugaz, e incluso hacerles de editor periodístico para elevar su información al Vaticano. Buscaba información, pedía testimonios, pedía pruebas para llevar un caso sólido hacia el Vaticano. Y los odálites, la verdad es que tuvieron miles de oportunidades de cambiar de rumbo, ¿no? Pero las desaprovecharon todas y entonces acabó eso con un cierre. Claro. Ahora, nos haces ver tú que en la iglesia hay varios bandos, ¿no? Pero al menos hay dos principales, ¿no? Quizás uno más progresista y otro más conservador. Y Prevost está en este lado de la iglesia progresista, ¿no? ¿Crees que con él ahora, como cabeza de iglesia, el catolicismo va a dar un cierto giro hacia ser una iglesia más abierta, más tolerante? Bueno, cuando Francisco acababa su papado, la iglesia estaba al borde de un cisma. Se podía dividir entre estos dos grupos que dices, entre conservadores y más progresistas. Es una palabra un poco política e inexacta. Entre introvertidos y extrovertidos es una palabra que han usado obispos. Son los que piensan que la iglesia debe ocuparse de la iglesia y los que piensan que debe ocuparse del mundo y de la sociedad y de las personas que sufren. Sin duda, León XIV pertenece a los segundos, pero su misión es parar esta guerra, porque ya, como él ha visto en carne propia, los abusos sexuales se usan como un arma política dentro de esta guerra. Así que si esta guerra continúa, se puede llevar de encuentro a la iglesia. Es importante acabar con ella, y la misión que le encomiendan los cardenales en el cónclave es acabar con esta guerra. Entonces muchos de los enemigos de Francisco se les ha tendido la mano y se les ha encargado misiones y se les ha cedido cosas que pedían. En otros temas el volumen ha bajado. León XIV ha preferido conservar el núcleo duro del mensaje de Francisco, que no es tanto la tradición o las minorías sexuales como los pobres, la paz, los migrantes, ¿no? Ahora, Santiago, si bien esa es la historia del Papa León XIV, en el marco de los abusos de algunos sacerdotes contra jovencitos, también de alguna forma tu historia está aquí, ¿no? Porque en capítulo vas contándonos que eras muy niño y que la maldad de alguna forma rondó también tu familia, algunos abusos que estás poniendo por escrito. ¿Esas cositas las contaste antes alguna vez o la primera vez que cuentas esto tan íntimo tuyo? Por ejemplo, de la violencia en tu hogar cuando eras niño. Sí, bueno, era necesario contarlo de una manera personal porque ¿cómo puedes explicar la fe? No es un insecto que puedes observar en un microscopio, es algo que solo está dentro de la cabeza y del corazón de las personas. Entonces, para entender de qué estaba hablando, para entender por qué millones de personas en el mundo creen en todo esto y siguen a esta persona, era necesario explorar la fe cuando yo mismo la había tenido y había crecido con ella, ¿no? Y explorar qué es lo que te da la fe. Y tuve que reconectar con una época en mi infancia en una familia violenta y sometido a maltratos, y ver y entender cómo la fe se convirtió en esos momentos en un refugio contra el dolor, contra el miedo,
Sí. En un lugar donde un niño perdido que no sabía qué hacer con su vida podía encontrar un sentido y una comunidad. Creo que es importante entender todas esas dimensiones de lo que representa la religión para entender Claro. Esta historia. Incluso en su parte thriller político, solamente es posible porque todo esto está ocurriendo detrás, porque hay toda esta conexión con lo que nos trasciende en la vida de la gente y la manera de contarlo era contar una historia, no era explicarlo como en un ensayo antropológico, era decir qué es lo que pasa de verdad en una persona, y la única persona con la que he vivido toda mi vida soy yo. Claro, también nos cuentas sobre tu madre, que también buscó en la religión cierto consuelo, cierta protección, cierta paz ante la violencia que había a su alrededor, ¿no? Sí, si te pones a pensar, la imagen de Cristo es bastante peculiar. Las religiones andinas ven a Dios en los hechos naturales, en las montañas, en los ríos, en el sol, como casi todas las religiones agrarias y naturales. Las religiones del libro no ven a Dios. No, los judíos y los musulmanes no tienen una imagen de Dios que venerar, una imagen física. El cristianismo tiene la imagen de un Señor desnudo, ensangrentado y torturado, que lo convierte en una religión muy orientada a calmar el dolor, en un refugio para el dolor, que hace que los fieles se identifiquen su propio dolor con el dolor de este Dios. Y esa es una de las cosas que voy explorando que hace la fe y que explica todo lo demás, ¿no? Claro. Me contabas que el libro lo has estado actualizando hasta el último momento, con algunos datos, algunas correcciones que hacer. ¿Por qué eso? ¿Qué fueron los últimos datos que has incluido en el libro, por ejemplo? En este libro pasaron cosas que cuando hablo con los curas, que son fuentes, dicen que las hizo el Espíritu Santo, pero que es verdad que no tienen explicación. Como que hubo fuentes muy importantes a las que les pedimos hablar. La Iglesia no es la institución más transparente del mundo, ¿okay? Es muy difícil, sobre todo que los más poderosos te hablen. Y luego hay cosas muy delicadas y temas muy complejos y oscuros, como los abusos sexuales. Y hubo un par de fuentes, una muy grande dentro de la Iglesia y una muy pequeña, pero cercana a uno de los abusadores sexuales de los que habla el libro, a los que traté de contactar y nunca respondieron. Y 6 meses después, con el libro casi terminado y casi a punto de entrar a imprenta, aparecieron las dos. Y dijeron que iban a hablar. Y su testimonio cambiaba el libro, por lo menos completaba muchas cosas que faltaban en ese libro. Eran 2 voces particularmente importantes para entender toda la complejidad espiritual que rodea la historia. Claro, entiendo. Y hoy, Santiago, vas a presentar el libro aquí en Arequipa. Me parece que es en el Subcafá, que queda en la avenida Goyeneche. Está llegando, las 6:30. Así es, a las 6:30, están todos invitados. Está llegando gracias a Planeta, a Librerías Crisol, a la Rama Magisterial, al SUTEP, que se han unido para que llegues y presentes este libro que seguramente va a dar mucho que hablar, ¿no es cierto? Todos los libros con historias reales son muy interesantes de hacer. Para mí son más interesantes de promocionar y de presentar que las novelas, porque las novelas tienen que ver con tu sensibilidad interior, pero las historias reales tienen que ver con mucha más gente, así que siempre dan buenas conversaciones. Sí. Pero esta en particular es una conversación sobre cosas muy esenciales, ¿no? Sobre el bien, el mal, Dios, el Perú, y está organizada esta presentación, que es la primera en el mundo, está organizada por maestros, o sea que seguro además va a haber no solamente una buena conversación, sino muy buenos interlocutores. Ok, Santiago, muchas gracias. Este es el libro. Si no están en librerías, pronto va a llegar en estos días. Se llama El Pastor y los Lobos. El autor es Santiago Roncagliolo, quien ha conversado con nosotros y a quien agradecemos su tiempo. Gracias, volvemos más adelante. Gracias.